Señal Investigativa conoció que la Fiscalía General de la Nación, a principios de este año, estaba a punto de llamar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por el expediente que lo ha perseguido desde hace décadas, el de las masacres de El Aro, La Granja, San Roque y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. Sin embargo, a las puertas de que se informara la decisión, algo pasó dentro y fuera de la Fiscalía y la defensa de Uribe habría logrado frenar por ahora esa medida. Según fuentes cercanas al proceso, incluso había una fecha proyectada para la realización de la indagatoria al expresidente, que iba a ser la vinculación formal al proceso. Sin embargo, lo que conoció este programa es que la Fiscalía realizó un comité interno para evaluar esa decisión. El comité se filtró, la información terminó en manos de Uribe y desde ese momento él y su defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, empezaron a agitar la idea de que esa vinculación al proceso se daba con el objeto de afectar las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Así lo confirmó el propio expresidente Uribe en su cuenta de X en estos dos trinos. En uno del 28 de enero escribió que alguien le había dicho, abro comillas, Uribe, estamos en elecciones, lo quieren meter preso por órdenes de Petro y Cepeda, cierro comillas. Y en otro mensaje del 31 de enero pasado hizo referencia a información más detallada que mostraba que el expresidente contaba con información interna de la Fiscalía. Abro comillas, Uribe en la Fiscalía votaron 11 fiscales para que lo acusen a usted. Otro dijo que después de elecciones, cierro comillas. En el mismo mensaje, Uribe agregó que se trataba del expediente por la masacre del Aro y por el crimen de Jesús María Valle Jaramillo. Ese mismo día, la revista Semana publicó este artículo, con el que, tal como lo insinuaba Uribe, daba a entender que se trataba de una decisión que tomaría la Fiscalía para afectar a Uribe en las elecciones. De hecho, este nuevo artículo de Semana del 1 de mayo pasado detallaba aún más que el proceso sí se había movido al interior de la Fiscalía, incluso que la defensa en marzo pasado había solicitado práctica de pruebas que seguirían dilatando el proceso. Esa estrategia mediática y de la defensa del expresidente Uribe, según conoció este programa, habría frenado por ahora el llamado a indagatoria, que de darse lo dejaría vinculado formalmente al proceso. Pero los intentos por buscar que la justicia investigue y juzgue a los responsables de estas masacres y del asesinato de Jesús María Valle no son de ahora. Al menos 3 jueces en distintos procesos judiciales han compulsado copias para que se investigue a Uribe por esos hechos, algunos de los cuales se cometieron mientras fue gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997. En todos los casos se han aportado pruebas, testimonios y documentación que vincularía a Uribe con esos crímenes. Veamos esta primera parte de esta historia. La noticia cayó como un trueno sobre la opinión pública del país. En septiembre de 2013, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín compulsó las primeras copias con las declaraciones de más de 30 paramilitares que salpicaron al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su rol en la conformación de los grupos de autodefensa en Antioquia cuando él fue gobernador de ese departamento entre 1995 y 1997. Con la policía, con la fiscalía. El Tribunal Superior de Medellín ordenó remitir a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes las versiones de por lo menos 30 paramilitares para que con base en ellas se investigue a Álvaro Uribe Vélez por haber promovido presuntamente el paramilitarismo como gobernador de Antioquia y presidente de la República. El magistrado detrás de dicha investigación fue este hombre, Rubén Darío Pinilla Cogollo, quien tenía a su cargo los casos de Justicia y Paz contra los paramilitares del bloque Cacique Nutibara, la poderosa estructura criminal al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano alias Don Berna, quien sometió a sangre y fuego al extinto bloque Metro de las autodefensas para consolidar su poder en Medellín y buena parte de Antioquia. El magistrado Pinilla constató de primera mano con testimonios y documentos que buena parte de dicha expansión paramilitar habría sido permitida y auspiciada desde la gobernación de Antioquia en cabeza de Álvaro Uribe, con la colaboración decidida del empresario Pedro Juan Moreno Villa, quien fuera su secretario de gobierno y mano derecha. Estos hechos fueron denunciados por el abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo antes de su asesinato. Así lo narró Rubén Darío Pinilla en una entrevista con Señal Investigativa en octubre del 2025. La respuesta de las instituciones, entre ellas de Álvaro Uribe Vélez y del general Carlos Alberto Espino Valle, fue toda la contraria. Era señalarlo a él de ser vocero
de los grupos guerrilleros cuando su deber era investigar esas denuncias, que además eran absolutamente ciertas. Lo que estaban era negando ellos la realidad. Y cuando uno niega la realidad a ciencia y conciencia de que eso es, porque tenía por qué saberlo, tiene que ser por ahí. ¿Por qué podría ser? Porque yo no tengo interés en que eso se descubra, porque yo no tengo interés en que eso se sepa, en que yo quiero callar eso, quiero que eso se calle, quiero que no me lo digan, ni que se ventile públicamente como lo está haciendo Jesús María Valle. Por eso, el 24 de septiembre del 2015, el magistrado Pinilla suscribió la sentencia contra varios jefes paramilitares conocida como la sentencia del bloque Cacique Nutibara. En ella nuevamente ordenó compulsar copias para que se investigara a Álvaro Uribe por el papel que habría desempeñado en la conformación de grupos paramilitares en Antioquia cuando fue gobernador entre 1995 y 1997. El nombre del expresidente Álvaro Uribe Vélez aparece vinculado en este texto a muchos pasajes y eventos relacionados con el origen y la expansión de los grupos paramilitares y los graves hechos cometidos por estos. Entre los hechos narrados en la sentencia se encuentran el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, también las masacres del Aro y la Granja en Ituango, Antioquia, cometidas por los paramilitares de Salvatore Mancuso. No parece creíble que esta operación, que duró 10 días e implicó la movilización de una tropa numerosa y la sustracción y movilización por carretera de unas 1.200 cabezas de ganado, contara y dependiera solo de la cooperación de un teniente y un suboficial. Menos aún si hay evidencia de que la gobernación al mando de Álvaro Uribe Vélez y el comando del batallón Girardot fueron informados de lo que estaba sucediendo en el Aro y del apoyo de un helicóptero del ejército. Juan Manuel Santos me acusó de paramilitar. También dijo que extradité a los cabecillas paramilitares para que guardaran silencio y promovió un debate contra mi honra en el Congreso. Uribe ha negado desde esa época las acusaciones que lo vinculan directamente a estos tres crímenes. En 1998, cuando el diario El Colombiano reveló las primeras versiones de la ONG Semillas de Libertad que lo señalaban como posible determinador del asesinato de Jesús María Valle, el propio Uribe envió una carta a la periodista Ana Mercedes Gómez, directora del Colombiano, asegurando que todo era un ataque contra su honra y su buen nombre. Con el doctor Jesús María Valle Jaramillo visité varias veces a Ituango. Es cierto, tuvimos una diferencia verbal a través de una cadena radial porque entendí que mi deber era defender la palabra del comandante de la Cuarta Brigada. Lo inaudito es establecer la relación de causa a efecto entre esta diferencia y el asesinato, como lo ha sugerido El Colombiano. Pues a ver, doctor Jesús María Valle, ¿ustedes qué han hecho? ¿Qué son este montón de papeles? Llevamos un año solicitando protección para la comunidad de Ituango, al doctor Álvaro Uribe, al gobernador, al secretario de gobierno, al procurador, al defensor del pueblo, a la fiscalía. Públicamente hemos impetrado protección para toda la comunidad. Pero las evidencias que la justicia ha recopilado en contra del expresidente son tan sólidas y contundentes que otro magistrado del Tribunal Superior de Medellín, Óscar Bustamante Hernández, volvió a compulsar copias el 24 de septiembre del 2017 para que se procese a Uribe por las masacres del Aro y la Granja y el asesinato de Jesús María Valle. Esta vez la compulsa ocurrió tras la condena de los hermanos Francisco Antonio y Jaime Alberto Angulo Osorio, dos ganaderos del municipio de Ituango que fueron hallados culpables de haber colaborado con el ejército y los paramilitares en la planeación y ejecución de las masacres del Aro y la Granja. Los testimonios de los hermanos Angulo y otras pruebas incorporadas al expediente apuntan nuevamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estamos en el momento de la globalización. Ellos bajaban al centro y se reunían con los paramilitares y con todos nosotros. Pero cuando los paramilitares mataban, porque estaban matando continuamente, ¿cuál era el arreglo con la tropa? ¿Los que hacían? ¿O qué debían hacer? ¿Cuál era el arreglo? En algunos casos lo entregaban al ejército para que fueran positivos del ejército como guerrilleros. Tenía coordinación, tenía coordinación con los comandantes de arriba. Con los comandantes de arriba y con la policía y con la alcaldía, con todos los miembros del pueblo. La familia Angulo asume el liderazgo
para llevar la supuesta solución frente a la guerra y a la situación de conflicto que se estaba viviendo en el municipio. Y se reúnen con estos comandantes y ellos mismos coadyuvan en la convocatoria a comerciantes del municipio para no solo reunirlos, garantizar el ingreso de estos otros, de los grupos paramilitares, sino también en asignar cuotas económicas, en garantizar estadías y garantías para la permanencia de los actores armados del grupo paramilitar en Ituango. Nubia Ciro, una investigadora y lideresa social oriunda de Ituango, quien ha trabajado con las víctimas de ambas masacres, con toda señal investigativa como hasta el día de hoy, pese a las evidencias, la justicia sigue sin tocar al expresidente. A la vez, pues a la hora de coordinar lo que fue la masacre de Hilaro, tuvo que haber una participación importante de la gobernación directamente, porque las provisiones al grupo paramilitar, según los campesinos y campesinas, llegaban en un helicóptero de la gobernación de Antioquia. También les llegó armamento y más hombres en los 14 días que se quedaron en el casco corregimental. Entonces, no creo que desconocieran y que no tuvieran relación con personas con un alto cargo, en este caso el gobernador, para concertar acciones de ese nivel. En el pueblo se supo que después de la masacre, obviamente se habían reunido en una finca del Bajo Cauca, donde mencionan que estaba también presente Álvaro Uribe, y que era para premiarlos por la masacre, por la ejecución que habían hecho impecable de la masacre. De hecho, la sentencia en contra de los hermanos Angulo da como un asunto probado que el asesinato de Jesús María Valle ocurrió por sus denuncias contra el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Frente a la materialidad del homicidio, esta no admite discusión. Está plenamente demostrado. La razón del mismo es clara. Las denuncias hechas por él de la coparticipación en las masacres de La Granja y El Aro por parte de los grupos paramilitares, el ejército, la policía y la misma gobernación de Antioquia de ese entonces. En vísperas de ese hecho, se había agudizado el enfrentamiento del abogado y defensor de derechos humanos con esas personas y autoridades que lo consideraron objetivo militar. Finalmente, en octubre de 2025, la jueza Marcela Castro Martínez, del Juzgado Tercero Penal de Medellín, solicitó nuevamente investigar a Álvaro Uribe por su presunto rol en el asesinato de Jesús María Valle y del abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza. Hacer investigaciones, estoy aterrado. Esta compulsa de copias ocurrió tras la condena al antiguo subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, José Miguel Narváez, quien fue hallado responsable de haber instigado el secuestro de la senadora Piedad Córdoba, plagiada por la banda La Terraza el 21 de mayo de 1999 en Medellín, tras órdenes de los jefes paramilitares Carlos Castaño y Don Berna. La sentencia contra Narváez también pidió investigar a Santiago, el hermano menor del expresidente Uribe, condenado el año pasado por haber delinquido junto al grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, y además, por estos mismos hechos, se pide investigar al general Carlos Ospina, antiguo comandante de la 4ª Brigada en Medellín. José Miguel Narváez fue un cercano colaborador de Álvaro Uribe durante su presidencia y la justicia ha probado que él trabajaba para los paramilitares por lo menos desde mediados de la década de los 90, siendo asesor de las autodefensas. Después, Narváez resultaría procesado y sentenciado por múltiples crímenes como el asesinato del periodista Jaime Garzón y el escándalo de chuzadas del DAS que tuvo lugar precisamente cuando Uribe fue presidente. Hasta ahora son 3 jueces distintos los que han ordenado que se procese a Álvaro Uribe por su posible responsabilidad en las masacres de El Aro, La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
Esos crímenes han dejado una estela de víctimas que llevan décadas esperando justicia y reparación. Señal Investigativa buscó a las víctimas de la masacre más atroz de este expediente, la del Aro, cometida en octubre de 1997 en ese corregimiento de Ituango. 15 campesinos fueron asesinados.